somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor, Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Muy buenas tardes y bendiciones, mis hermanos. Shalom, Abraha. Yahweh les bendiga. Bendito sea nuestro Abba por ser tan bueno con nosotros. Nos da vida, nos da fuerza, nos da salud, nos permite disfrutar de muchas cosas que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cómo el Rey está obrando a favor de nuestras vidas. Pero eso no significa, hermana, hermano, que Él no esté obrando con nosotros o por nosotros. Este día corresponde, no es un estudio, sino trato de hacerlo de forma bien sustancial, sí, el tema del Salmo 23. Y quiero tocar en esta ocasión el verso 3, el verso 4, verso 3, verso 4, bajo el título Andar por sendas de justicia sin temor. Andar por sendas de justicia sin temor. De eso es lo que vamos a hablar en esta hora. La predicación ha sido estos días que hemos estado hablando del Salmo bastante enriquecedora, no porque yo esté predicando, sino porque es la palabra del Eterno, es su palabra. Y Él usa a quien quiere como Él quiere, pero no solo porque nos usa somos mejores que otros, de ninguna forma, de ninguna manera. Pero vamos a ver ahora partes que son muy importantes. Hoy 3 de febrero de 2024, busquemos el Salmo 23, 3, 4. Cuando ustedes lo tengan, me regala un amén. Los hermanos de la congregación Amén. Luz y Verdad de las Naciones. Amén. Amén. Bien, lo leo y dice de la siguiente forma. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nos quedamos entonces hasta ahí, mis hermanos, aprovechando que los hermanos que están escuchando también en WhatsApp tengan la bondad, cada uno de ellos, si se pueden tomar el tiempo, de entrar al perfil de la radio, nuestra página de Facebook, Estéreo Luz y Verdad de las Naciones 2023. También pueden pedir el link de la radio para escucharlo en internet, que lleva por el mismo nombre, Estéreo Luz y Verdad de las Naciones 2023. De la misma forma, el canal de YouTube, Estéreo Luz y Verdad de las Naciones 2023. O si desean también que su servidor les envíe personalmente muchos de los estudios que ya están grabados tanto en audio como en video, otros están en escrito, pueden contactarse conmigo, los hermanos. Mi contacto es el más 503 70 65 40 08. Su hermano y servidor Hugo Colocho, quien les saluda desde la ciudad de Cuscatancingo en San Salvador, capital de la República de El Salvador. Bien, ya que hemos visto esta parte, recuerden que vimos una parte
del Salmo 23, el verso 3. El tema anterior, si se recuerdan, hablaba de ser confortados por el buen pastor, confortados por el buen pastor. De eso se trató el tema anterior, y en esta ocasión estamos hablando acerca de andar por sendas de justicia sin temor. Andar por sendas de justicia sin temor. Bien, hemos leído entonces parte de lo que la Escritura dice en este respecto, pero habla de una cosa: confortará mi alma. Y si se recuerdan, hablábamos acerca de apaciguar a las ovejas, de hacer que se recuesten en el pasto. Hablábamos de muchos aspectos que son importantes para el rebaño, para las ovejas. Cuando hablo ahora de rebaño, hay que entender que es la comparación de un rebaño físico de ovejas, de animalitos, con un rebaño espiritual, el que Yahshua compró con su sangre para gloria del Padre. De la misma forma, cuando hablamos de oveja, podemos entender los dos términos, que hablamos de los animalitos en físico y también hablamos de las ovejas que son, en este caso, espirituales, ovejas espirituales de Yahweh. Ahora, esto es importante también entenderlo, mis hermanos, porque hay muchos hermanos alrededor del mundo que ellos creen que son ovejas, pero no se comportan como ovejas. Es un punto bien interesante porque hay que entender esto. Lo que cuenta para Yahweh no es cómo usted se autoevalúa, porque tanto usted y yo siempre vamos a querer evaluarnos con lo mejor y ser mejores. Pero lo que importa y lo que vale es cómo Yahweh nos evalúa. Él sabe quiénes son sus ovejas y quiénes no. Y tengo que decir esto, aunque es un poco fuerte, pero es la verdad y tengo que decirlo, y lo digo con amor. Ovejas son aquellas que obedecen a Yahweh a través de Yahshua. Son obedientes, son fieles a Él. Porque hay también lo que son otras ovejas, pero no son del rebaño de Yahshua. Son ovejas de otro rebaño que no le pertenecen a Él. Y ponga atención, también hay rebaños de cabras. También lo hay. Así es que es interesante notar lo uno y lo otro y tratar de que usted y yo vivamos dentro del marco de las Escrituras, obedeciendo fielmente a Yahweh en toda su palabra, en todos sus mandamientos, porque es así como Él evalúa y nos considera si somos sus ovejas o si somos cabras o si somos ovejas de algún otro rebaño. Digo esto porque hay muchos creyentes en el mundo que defienden más nombres de iglesia, nombres de congregación, nombres de denominación o incluso hasta el nombre de su pastor antes que a la palabra y antes que a Yahshua mismo. Esto sucede, esto pasa. Le digo porque yo he visto congregaciones así. Es más, yo he estado en congregaciones así, donde lo que importa es lo que el pastor dice. Y obviamente, preste atención, sí importa lo que el pastor diga, si el pastor está sometido a Yahweh.
Su palabra sí cuenta, pero nunca podemos poner la palabra de un hombre al mismo nivel, al mismo estándar de la palabra de Yahweh, o que la palabra del hombre pase por encima de la palabra de Yahweh. Y esto pasa, y esto sucede, y esto yo lo he visto en congregaciones, lo he visto, que es lo que el pastor dice, no es lo que la escritura enseña. Es lo que el pastor dice, no es lo que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es el autor e inspirador de la escritura, ya no es lo que él dice, sino que es lo que algún pastor diga. Y cuando digo pastor, no solo me refiero a congregaciones evangélicas o cristianas, porque hay muchas que son heréticas, lo son, y ponen al hombre en el lugar que a Yahweh le corresponde. Es más, han quitado a Yahshua de la congregación y han puesto hombres, han sacado a Ruach HaKodesh de la congregación y han puesto hombres. Pero mire que también, hablando de otras religiones, tenemos los testigos de Jehová, tenemos el catolicismo, tenemos los mormones y tenemos tantas y tantas religiones. Recuerde que la palabra religión viene del latín religare y quiere decir doble nudo, doble atadura. Cuando la escritura nos habla de que el que guarda los mandamientos tiene libertad, eso lo dice Salmo 119, 43, 44, guardaré tu Torah, tus mandamientos, siempre, eternamente y para siempre, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces es peligroso poner a un pastor, escúchenme bien por favor, en el lugar que le corresponde a Yahshua, o poner al pastor quitando al Ruach HaKodesh de la congregación. Eso no se puede, eso no se debe, porque el ser humano siempre, óigame, el ser humano sin Yahweh siempre va a muerte eterna. El ser humano, aunque sea pastor, sin Yahshua en su vida, sin el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, va a muerte, a condenación. No puede dar nada bueno, no puede producir nada bueno. De hecho, lo bueno que nosotros tenemos no es porque nosotros seamos buenos, sino porque el Ruach HaKodesh de Yahweh lo produce en nosotros, por la vida de Yahshua en nosotros. Hay que entender esto. Entonces, mis hermanos, mire, cuando hablamos acerca de las sendas de justicia, confortará mi alma. Habíamos hablado de que tiene que haber sido satisfecha plenamente todas las necesidades de las ovejas. Eso es apacentar. Y cuando hablamos de confortar, es que las ovejas están tranquilas, en reposo absoluto, en shalom, en quietud, echadas sobre el pasto, sus ojos cerrados, cerca del arroyo o de las aguas del reposo, y acompañada de su pastor, Yahshua. Está claro, para que no se piense que estoy hablando yo de mí, de mi persona como pastor, o de otros pastores. No. Yo también soy oveja. Y algo que a muchos pastores se les ha olvidado es que también ellos son ovejas. Son ovejas. Solo que tienen mayor responsabilidad de poder guiar al rebaño. Tan oveja es usted como soy yo. Tanto le conviene a usted encontrarse confortado y que todas sus necesidades sean plenamente suplidas en la persona de Yahshua, estar junto a las aguas de reposo y estar en compañía del buen pastor para estar confortado, tanto le interesa a usted y le beneficia como me beneficia a mí. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. Bien. Tanto es para usted como para mí. Digo esto porque hay pastores, escúchenme por favor, mis hermanos. Hay pastores que quieren meter al rebaño a estar disfrutando o bebiendo del arroyo de las aguas de reposo, estar disfrutando de la presencia de Yahweh, de Yahshua, el buen pastor,
ya comió del pasto, ya está satisfecha, está confortada y permanece junto al buen pastor. Hay pastores que hacen eso, quieren hacer eso, pero se les olvida que ellos pueden ser participantes también. Que no es lo mismo, hermana, hermano, que metamos al rebaño y que disfrute el rebaño de todo esto, pero el pastor necesita meterse ahí también. Y me refiero a lo siguiente. Muchas veces usted tiene que aprender a orar y estar con el buen pastor. Y preste atención, y otras veces usted solamente necesita estar en su presencia. A veces usted está allí arrodillado y está orando, está hablando con él, pero muchas veces tiene que aprender a arrodillarse y disfrutar solamente estando en su presencia. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Amén, amén. Amén. Muchas veces, preste atención, muchas veces usted puede disfrutar de arrodillarse y no decir nada, solo dejar que su presencia le visite. A eso voy. A eso voy. El hecho de confortar a mi alma. Usted puede arrodillarse, poner peticiones, orar por una cosa, orar por otra. Bien, perfecto. Pero también aprenda a que usted solamente puede llegar, arrodillarse, introducirse a su presencia y quedarse allí y no decir nada. O si puede decir algo, solo adórelo. Solo adórelo. Solo bendígalo. Solo exáltelo. Pero a veces es bueno poder guardar silencio y estar quietos, estar callados, porque estamos inmersos en su gloria. Ahora, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto es importante. Las sendas de justicia, tengo que decirle que le tengo una noticia. Se refiere a poner en práctica los mandamientos. No hay otra forma. No hay otra manera. Las sendas de justicia son los mandamientos de la Torah. Entonces lo que está diciendo acá, que por amor de su nombre, Yahweh, Él me guiará a cómo debo yo poner en práctica los mandamientos. Él me guiará. Él me enseñará qué debo hacer. Porque son sendas rectas, son sendas derechas, son sendas de rectitud para dar dirección a nuestros pasos espirituales. Y no hay nada más que pueda darnos guianza en nuestros pasos espirituales y dirección que los mandamientos. La palabra. Dicho más claro, la Torah. No hay otra forma. No existe otra manera. Solamente los mandamientos. La Torah. Lo que está escrito. Ahora, si vamos también, parte de lo que les he explicado ahorita, Salmo 25:10, estamos ahí cerca, Salmo 25, verso 10 dice: todas las sendas de Yahweh son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Pregunto, ¿de qué está hablando? Cuando habla, dice, todas son verdad, 1, misericordia y verdad, 2, 3, para los que guardan su pacto, 4, testimonio, 5, ¿de qué está hablando? Torah. Está hablando de la Torah. No está hablando de ninguna otra cosa. Entonces hay que entender que cuando la Escritura habla de sendas de justicia o también sendas antiguas, no está hablando de ninguna otra cosa sino de la Torah y los mandamientos. Los hermanos que están conectados en Telegram digan amén si están entendiendo. Amén. Amén. Bien. Amén. Bien. 2 aménes, 3. Con eso nos vamos. Bien. Entonces, todas las sendas
caminos, que son los diversos mandamientos. En total son 613 son en total. Pero fíjese que de esos 613 no todo nos corresponde a nosotros. Eso ya lo he dicho en otras predicaciones. Porque hay mandamientos para los levitas, para los kohanim, conocidos como sacerdotes. Hay mandamientos para las mujeres. Hay otros mandamientos que son para el hombre. Entonces, son menos de los que uno llegaría a creer o a cargarse. Son menos. Estados Unidos tiene más de 10.000 leyes. Estados Unidos. Y la gente no dice nada. Pero la gente sabe que si usted delinque, quebranta las leyes de ese país, usted va a tener problemas con la justicia de ese país. Así el que quebranta los mandamientos de Yahweh, lo que usted conoce como la ley, usted va a tener problemas con la justicia del cielo si usted los quebranta. Ahora, todas las sendas de Yahweh, mandamientos, son misericordia y verdad. Son para dos cosas acá, para que la misericordia de Yahweh repose en nosotros y para que aprendamos a tener misericordia de otros. Verdad, porque no existe otra verdad que la Torah. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es la verdad. Malaquías 2:6 dice que la Torah de verdad estuvo en su boca y a muchos hizo apartar del mal, de la iniquidad, del pecado. Romanos 2:20 dice, maestro de niños que tienen en la Torah la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces no existe otra verdad que la Torah. Y Yahshua es la Torah viviente. Ahora, también dice, mire que son misericordia y verdad para los que guardan su pacto. ¿Cuál es el pacto de Yahweh para Israel? Y no solo para Israel, para la humanidad misma. Es la Torah. Y añade, y su testimonio. ¿A dónde está el testimonio de Yahweh? En la Torah. Entonces todo nos está encaminando a la Torah. Oigan, dijimos que el tema es andar por sendas de justicia sin temor. Ahora, si vemos también, vamos a Proverbios 8:20. Estamos ahí un poco cerca. Dice entonces la palabra. 8:20. Dice así. Pon vereda de justicia. Oiga, por vereda de justicia guiaré por en medio de senda de juicio. Por vereda de justicia guiaré por en medio de senda de juicio. Justicia. Juicio. En este caso, juicio no habla de disciplina, reprimenda, ira, castigo, sino razón. Juicio habla de razón, razonamiento o raciocinio. Juicio. Volviendo al Salmo 23. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Todavía estamos acá. Bien, por amor de su nombre mismo, que su nombre es Yahweh, Él se encarga de enseñarnos en rectitud para andar en camino de santidad, en camino de verdad, en camino de sabiduría, en camino de inteligencia, en camino de juicio, en camino de justicia, las sendas de justicia. Pero esto lo hace por amor de sí mismo. Yahweh es su nombre, para que su nombre no sea blasfemado. Pero ya vimos para con quién hace todo esto, para los que guardan su pacto y su testimonio. Ahora, otra cosa que es importante. Proverbios 4:26-27. Examina la senda de tu pie
y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ahora bien, las ovejas están en la lista de los animales que se le llaman en la Biblia animales limpios o kosher, animales limpios o puros, kosher. Hay dos características en los animales limpios, según la Escritura. Eso ya lo habíamos visto, pero lo voy a refrescar. Número uno es que son rumiantes. Y rumiar se refiere a que constantemente está yendo a la palabra. Constantemente, así como la oveja en lo físico constantemente está yendo a los pastos y come. Entonces, el que es rumiante en lo espiritual está yendo constantemente a la palabra. Y meditar, si se recuerdan, es leer para uno mismo en voz baja. Entonces, ese es el aspecto espiritual de rumiar. Leer para uno mismo en voz baja, pero también tiene que ver con otra cosa. Y es que estemos recordando las verdades de las Escrituras y lo que hemos aprendido. Traerlas a memoria una y otra y otra y otra y otra vez. Y de esta forma, hermana, hermano, es que también le ayudará a usted a poder tener retentiva o memorizar textos de la palabra. En una ocasión estuve en una iglesia en donde mi Biblia había quedado muy debajo de muchas cosas que yo llevaba. Es decir, llevaba una mochila, un maletín. Y en lo que es la bolsa más grande, ahí había puesto muchas cosas, estaba muy abultada. Y en la bolsa, en el zipper, en el cierre que va adelante, que son más pequeños, ahí ponía yo mi Biblia. Pero estaba tan apretado que no la pude sacar. Y en pleno culto, yo no iba a sacar todas las cosas que llevaba en la mochila para aliviar el peso y sacar la Biblia. Y bueno, me dieron el tiempo a mí. Estaba enseñando en esa congregación y empecé a hablar y a dar el preámbulo y la introducción de lo que vamos a tocar. Y le decía a un hermano, búsqueme tal cita. Mi hermana, búsqueme tal cita. Usted búsqueme tal y tal. Usted me busca esto y así. Pero no tenía la Biblia físicamente. En mis manos no las tenía. Pero sí los textos los tenía en la mente y en el corazón. Y pues se sorprendieron mucho los hermanos. Se sorprendieron porque yo no tenía Biblia y estaba predicando. Y yo les dije, sí es cierto, hermana, pero yo la Biblia la tengo en la mente y en el corazón. Y después le expliqué la razón por la cual no había yo podido sacar la Biblia. Les expliqué y le dije, pero ustedes que están buscando las citas bíblicas, están corroborando que esas son las citas reales que yo les di y que van de acuerdo al tema que les estoy compartiendo, de acuerdo a la palabra. Y solo se me quedaron viendo. Bien, va a haber un momento donde la escritura la van a quitar de nuestras manos. Y lo que usted ha aprendido hasta ahora, hasta la fecha, es lo que le va a mantener. Van a quitar las Biblias físicamente. Las van a quitar. Una parte de la verdad de ella ha sido quitada con las traducciones, poniendo nombres que no son y palabras que se parecen tal vez una a la otra, pero que no es la palabra que está escrita originalmente. Entonces, Yahweh también me enseñó esto, a poder memorizar y a poder a veces
solo buscar en mi mente y a veces por eso veo para acá y para acá y digo, es tal libro, es tal cita, tal número, esta palabra está en tal parte, en tal, en tal libro, en tal capítulo, en tal verso, ahí está esa palabra que busco y así. Pero es que todo esto lo hace Yahweh y bendito sea su nombre porque es para el uso del ministerio. Ahora bien, mire, que lo que necesitamos entender es que Yahweh, pregunto, ¿de dónde vienen los mandamientos? ¿De dónde vienen, hermano? De la Torah. De la Torah, ¿correcto? Y la Torah la dio Yahshua. Yahweh a través de Yahshua. Yahshua es el mediador que lo entregó a Moisés y Moisés al pueblo. Pero la escritura dice que de antemano Yahweh ya había preparado este camino, esta senda, para que nosotros anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Dice 2:10 de Efesios. Porque somos hechura suya, hechura de Yahweh, creados en Mashiach Yahshua, fuimos creados en él, en su persona. Esto también habla de una nueva criatura. El objetivo es para buenas obras, sendas de justicia, sendas antiguas, las cuales preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Preparó la Torah de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es más, usted fue elegido por Yahweh, elegido para que obedezca, elegido para que sea santo. Para eso fue elegido usted, para eso fui elegido yo. Y fuimos elegidos para caminar por las sendas de justicia, que es la Torah y los mandamientos. Ahora, busquen Primera de Pedro 1, verso 2. Y me regalan un amén cuando lo tengan. Búscanlo, por favor. Búscanlo, porque es necesario que ustedes vean esta parte y anótenlo, subrayenlo, márquenlo, pónganle luces a esta parte de la escritura, a este verso. Primera de Pedro 1, verso 2. ¿Lo tienen? Amén, amén. Bien. Bien, entonces lo leo. Y dice, elegido según la presciencia, conocimiento anticipado de Yahweh, el Padre, en santificación del Ruach, oiga, elegidos para santificación o en santificación por el Espíritu, por el Ruach. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién me ayuda? ¿Para qué? ¿Están ahí o no? Obedecer. Para obedecer. Y porque es para obedecer, por eso de antemano Yahweh preparó las sendas de justicia, porque por amor de su nombre Él me guía por esas sendas de justicia que son los mandamientos y la Torah. Mire, para obedecer y ser rodeados con la sangre de Mashiach, de Yahshua HaMashiach, misericordia y shalom o sean multiplicadas. Entonces fuimos elegidos según el previo conocimiento de Yahweh, el Padre, en santificación del Espíritu, del Ruach. El objetivo es que esta separación, esta santificación es para que obedezcamos. Dicho en otras palabras, usted fue escogido para que usted obedezca, no para que desobedezca. ¿Y a qué va a obedecer? A la senda de justicia, que es la Torah y los mandamientos. Y hay una cosa importante, usted tiene que andar en esa senda y tiene que hacerlo sin temor. Amén, amén.
Amén. Amén, amén. Bien, vamos otra vez al Salmo. Otra vez al Salmo 23. Y hablamos ahora, o seguimos con la parte que faltaba. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hoy ya entendimos esta parte, ¿verdad? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, oiga, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero ¿qué había dicho antes? Que Yahweh me iba a guiar por estas sendas de justicia. Aún así, aunque ande yo por el valle de sombra de muerte. Esta parte es importante, porque no debemos temer mientras caminamos por el valle de la sombra de muerte. Y puede ser que alguna vez usted haya caminado por ahí. Yo caminé por ahí, se lo digo. Yo caminé por ese valle de sombra de muerte. Yahshua caminó por ese valle de sombra de muerte. David caminó muchas veces por este valle de sombra de muerte, sintiendo tras él la sombra de la muerte que lo acechaba, pero confiaba en la misericordia de Yahweh. Entendamos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, este salmo lo escribe David también, por la inspiración del Espíritu, lo escribe. Y el Espíritu le hace entender a David que aunque ya había caminado antes en sombra de muerte, la misericordia de Yahweh lo había librado. Y que en esta ocasión le muestra que aunque podría también en el futuro caminar en valle de sombra de muerte, aún así también habla, no temeré en futuro. ¿Por qué? Porque ya había aprendido a confiar en Yahweh y que Yahweh lo había librado anteriormente. Y por eso está esta declaración o palabras de confianza de David. 44:19. Salmo. Veamos. Para que nos quebrantaste en lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Otra vez habla de sombra de muerte. Pero en esta ocasión está hablando a que la sombra de muerte está acechando a aquellos que son desobedientes a Yahweh y a sus sendas de justicia. La Torah. No obstante, aún así Yahweh tiene mucha misericordia, esperando que el ser humano se arrepienta y se vuelva a él y vuelva a su palabra como está intencionada. Ahora, otra cosa importante, el valle de la sombra de muerte. Yo pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido perseguido físicamente por alguien o algún espíritu que ha sentido usted que quiere quitarle la vida? ¿Algún ataque demoníaco? ¿Ha sentido que ha llegado a visitarle un espíritu de temor que siente que usted se muere? Es porque está caminando en el valle de sombra de muerte. Muchos conocen mi testimonio. Yo caminé por eso. Yo estuve ahí, hermano, yo estuve ahí caminando por el valle de la sombra de muerte. Pero pudo más la misericordia de Yahweh que mis temores y me libró de todo eso. Bendito sea el Rey. Yahshua HaMashiach, él caminó también por este valle. Yahshua mismo caminó antes de subir al monte Moriah. Moriah quiere decir maestro Yahweh. Es desde ese monte en el cual en el milenio Yahshua enseñará la Torah a todas las naciones, porque More es maestro, Yah es de Yahweh, Yahshua, y Yahshua estará enseñando la Torah, la palabra de Yahweh, desde ese monte. Es el monte donde Yahweh será nuestro maestro. Ahora, Salmo 84:6.
Dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Alguna vez usted, mientras tiene luchas, pruebas, dificultades, mientras está siendo usted formado, ha sacado lágrimas? ¿Ha llorado? ¿Ha roto en llanto? Les digo, mis hermanos, que cuando yo estuve padeciendo eh, todas las secuelas que me dejó el COVID-19, yo ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Yo quería llorar. Quería llorar y gritar y desahogarme como un niño. Pero cuando quería hacer, quería elevar mi voz y mis lágrimas empezaban a brotar, me ponía mal. Porque hasta para eso estaba yo haciendo un esfuerzo sobremanera con mi cuerpo. Y me ponía muy, muy mal en mi cuerpo, en mis nervios. Qué feo es, hermano, que cuando usted quiere llorar, no puede llorar. La mayoría de nosotros hemos llorado por una situación, una lucha, una prueba, una dificultad, presiones de la vida, se muere un pariente, un familiar, y uno llora y se desahoga llorando. Y es un mar de lágrimas. Pero créanme que es feo estar tan débil, querer llorar y desahogarse y no tener fuerzas para eso, porque te pones mal, te pones peor de tus nervios. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Ahora, mientras estás en el valle, hermana, hermano, el valle es una planicie, pero muchas veces va a tocar llorar por la dificultad en la que uno está viviendo o está atravesando. Fíjese que los valles a veces son las mejores rutas de escape para las ovejas. Y a veces nos encontramos ahí entre los valles, agua y pasto. Entre los valles, agua y pasto. Podemos encontrarlo en las orillas del camino, al lado derecho o al lado izquierdo, aunque también en los valles hay peligro. Hay peligro. Literalmente yo sentía que el espíritu de muerte me había visitado y que estaba haciendo todo lo que podía hacer para poder quitarme la vida. Pero Yahweh en su misericordia no lo permitió. Hay peligros en el valle. En el valle puedes encontrar agua. En tu valle de lágrimas puedes encontrar agua. Puedes encontrar pasto. El agua te puede servir tanto para beberla si tienes sed de Yahshua HaMashiach, porque Él es el agua de vida, el agua de la fuente de vida. Lo puedes encontrar incluso en el peor valle. Y el pasto, que es la palabra, que te sustenta y te da la fuerza, te nutre, también puedes encontrarlo. ¿Acaso no es cierto que cuando usted ha tenido los momentos más duros, más tristes, más difíciles de su vida o de su existencia, no es ahí donde también Yahshua te visita? Yahweh te envía palabra, te envía consuelo, alguien te habla, alguien te comparte una palabra. Es agua y pasto. Agua y pasto. Aunque el peligro está allí. Mucho peligro. Es ahí, preste atención, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y estarás conmigo. ¿Y qué dice?
tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado, dos implementos del pastor, Yahshua, el buen pastor. Y esto se vuelve importante y muy interesante porque es ahí en tu valle de lágrimas donde está sobre ti la sombra de muerte, donde la vara y el callado de Yahweh te infunden aliento. Son las herramientas únicas del pastor para ayudar a las ovejas. Recuerde que con ella, la que es tipo gancho, el callado, ya voy a hablar de eso, de lo que, cómo se usa, cómo se utiliza, aunque ya he hablado de esto, pero fíjese que ayudan a las ovejas cuando la madre está dando a luz y la ovejita que ha nacido, el cordero o cordera, se le dificulta movilizarse o pararse, pues es ese callado el que el pastor utiliza como gancho para levantar y ponerla cerca de la mamá, porque debe de alimentarse la recién parida. Es decir, la que acaba de nacer más bien, la que acaba de nacer necesita alimentarse de la mamá. La vara o vara en hebreo es sabat, idéntico a la palabra Shabbat, que quiere decir descanso, reposo o detenerse. Es la misma raíz. Por lo tanto, cuando dice tu vara y tu callado me infundirán aliento, quiere decir que traerá descanso, reposo espiritual. Y lo espiritual siempre repercute a lo físico. Amén. 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 Bien. Bendito sea Yahweh. Ahora, pero también fíjese que Sabbat, cuando hablamos de vara, recuerden esto, es la vara de un pastor, pero también es la vara con que el rey reina. Y también esta palabra Sabbat es equivalente a azote. Mientras que es la misma raíz para descanso o reposo, pero también es utilizada para azote. Y tengo que decir esto, importante. Con esa vara es con la que el pastor golpea a los depredadores. Con esa vara el pastor defiende a las ovejas. Golpea al león, al lobo o al oso. Algún otro depredador, con eso lo golpea. Veamos Proverbios 10:13. Y dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Es para la vara, para el falto de cordura. Aquí hay otra verdad importante. Cuando una oveja es renuente, no obedece, es rebelde, el pastor también con esa misma vara tiene que darle. Tiene que darle con esa vara. 26:3. Proverbio. El látigo para el caballo, el cabestro para el burro, para el asno, y la vara para la espalda del necio. Disciplina. Disciplina. Así es que tanto utiliza esa vara como para atacar a los enemigos, como también utilizar ese callado o la vara para corregir.
voy a utilizar esta palabra, corregir. Ahora, hay que entender que mientras el pastor va caminando y las ovejas van detrás de él tiene que ir viendo a sus ovejas. Y si hay alguna que se ha dispersado de entre el rebaño, pues con esa misma vara empieza a pegarle, a darle toquecitos, para que se corrija y se pueda alinear. Y pueda entrar otra vez en conjunto del mismo rebaño. Ahora, dijimos el cayado es utilizado para levantar a la oveja recién nacida y ponerla junto con la madre. Sí, uno. También apartarlas de barrancos. Es que, mire, realmente las ovejas son miopes, tienen muy corta la vista. Las ovejas, en físico, los animalitos, son descuidadas, son muy confiadas y a veces son, pues, un poco bobas y atrevidas porque sin querer buscan el peligro. Sin querer buscan el peligro. Entonces, cuando el pastor logra identificar el peligro, que está cerca a un barranco, la oveja está comiendo tranquila. No se da cuenta, o tal vez sabe que ahí está, pero se le va de la mente. Entonces el pastor, viendo el peligro, con ese gancho, el cayado, tiene que tomarla y jalar a esa oveja. Más cerca del rebaño, por favor. Más cerca del rebaño. Hay un precipicio ahí, te puedes caer, hermana, te puedes caer, hermano, te vas a hacer daño, te puedes fracturar. O si hay un río muy fuerte, con aguas muy caudalosas, también el pastor utiliza eso para jalar a la oveja. No te dejes llevar por la corriente de este mundo. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Amén. Amén. Entonces, para eso es. No te dejes llevar por la corriente de este mundo. El pastor siempre está buscando cómo jalarte. Te está viendo, te está visualizando. Pero también, voy a explicar otra cosa después. También es utilizado para examinar el estado de salud de las ovejas. Cuando están entrando a su cerco, shamar, se llama shamar, al establo o al redil, el pastor pone a cierta altura la vara de forma horizontal. Horizontal es así, es recto. Vertical es para arriba, de arriba hacia abajo. Eso es vertical. Horizontal es así, hacia los lados. Entonces, toma la vara, digamos, si esta fuera la vara, y van a entrar las ovejas, entonces pone la vara así, a la entrada de donde están todas las ovejas, a donde pertenecen, a su rebaño, a su establo, a su redil, digamos. La oveja que está bien en condición de salud, mira la vara y salta. El pastor sabe que está bien. Tiene la otra y salta. La que tiene dificultad para saltar o no salta, algo le pasa. Está enferma. Algo tiene. La mordió un animal quizá. Algo le pasa a esa oveja. La pone aparte. Y cuando ha terminado de que todas han entrado, si hay por lo menos 4 que no saltaron por alguna razón o que se les dificultó, esas las pone aparte. Cierra la puerta y se toma el tiempo para examinar una por una qué le pasó a esa oveja. ¿Por qué no saltó la vara? ¿Por qué no saltó el cayado? ¿Qué pasó? Entonces, se toma ese tiempo de mucha importancia. Y con eso también ayuda a corregir el problema de salud o cualquier cosa que le esté pasando a la oveja. Pero hay otra cosa muy importante
Y es aquí quizás donde ninguno de nosotros quisiéramos experimentar, pero que muchas veces quizás lo hemos experimentado. Y se trata de la disciplina que el pastor tiene que utilizar. Y muchas veces, mis hermanos, muchas veces es algo que realmente va a doler. Y esto lo hacen los pastores. Yo sé que usted y yo, en más de una ocasión, hemos sido rebeldes contra Yahweh. Hemos sido renuentes. Nos hemos ido en contra de Él y de su palabra. Es más, muchos hasta han hablado en contra de Él y han blasfemado quizás el nombre de Yahweh por algo o por cualquier cosa. Cuando la oveja es renuente y se comporta como cabra, la cabra es un animalito que no reconoce al pastor. Así tal cual, hermana. Así tal cual, hermano. No reconoce el pastor. El pastor se encarga de cuidar el rebaño de cabra y es la misma labor que hace con las ovejas, pero a menudo las cabras, cuando hay algo que no les gusta, pues empiezan a relinchar. Y muchas veces se atreven ellas mismas a acornear al pastor. Se le van encima con los cuernos, así tal cual, y golpean al pastor. Muchos pastores han llegado a ser heridos por los cuernos de las cabras. ¿Qué le parece, hermana? ¿Qué le parece, hermano? Que cuando hay algo que algún miembro de la congregación no le parece bien, no le gusta, por algo que dijo el pastor, a lo mucho, es algo bien usual, a menudo sucede que termina el culto y se va hablando del pastor. Estoy hablando del pastor que te puso Yahweh. Hermana, hermano, eso pasa a nivel mundial. Eso sucede. En el rebaño de Yahweh solo hay ovejas, no hay cabras. No hay cabras, no hay perros, no hay cerdos, no hay caballos, no hay camellos, no hay nada de eso. Solo hay ovejas. Yo tengo un primo que había comprado una cabra y le había puesto Lulú a la cabra. Estaba pequeño, tenía como 8 años. Hace poco. Y resulta que cuando iba creciendo esta cabrita, ya empezaban a salirle los cuernos y de repente se paraba en 2 patas y con las otras se hacía para arriba y se le iba. Y golpeaba. Y mi primo muchas veces solo le ponía la palma de la mano y le golpeaba en la palma de la mano. Muchas veces hizo así. Muchas veces. Entonces eso es lo que pasa también con los hermanos, o más bien dicho, con los creyentes cabras, porque no son hermanos. Hermanos son ovejas, son de la misma familia. Pero la cabra pertenece a otra familia y de otro rebaño. Y tengo que decirlo porque muchas veces hay cabras en el rebaño, donde están las ovejas. Y de repente saltan y a golpear. Saltan y a cabecear. Eso hacen. Eso pasa. Hay otra característica importante que quiero mencionar. Cuando en el rebaño de ovejas ya es mucha reincidencia de parte de la misma oveja que se sale del cerco, que anda comiendo pasto donde el pastor no la lleva, o que se fue a beber agua a un lugar que el pastor no la guió. Y cuando ya es mucha la reincidencia, ok, el pastor tiene que hacer algo que le duele, pero que tiene que hacerlo porque
Si no lo hace, esta oveja va a seguir haciendo lo mismo y corre el peligro de que esta oveja alguien se la coma por la misma negligencia, rebeldía de ella. Y también corre el riesgo de que otras ovejas se comporten como ella y sigan su mismo ejemplo. Y como aprendió esta a saltarse el cerco, hayan otras que aprendan a saltárselo también. Y a ser llevadas por esta oveja a comer pasto donde el pastor no la llevó, o a beber agua donde el pastor no la guió. Y como la rebeldía es una maldad contagiosa, el pastor tiene que agarrar a esta oveja. Y agarra una de sus patitas y le descoyunta la pata. El pastor sabe a dónde va a descoyuntar, pero después él se queda cuidando a esa oveja, que no se vaya. No se va a ir porque ya tiene afectada su pata. Es lo que en la Biblia a veces se llama la perniquebrada. La perniquebrada. Ya que el pastor hizo esto, es un acto de disciplina que le duele al pastor. Pero él pone aparte esa oveja y tiene que darle el cuidado que necesita. Y cuidarla y curarla y darle el agua y darle el pasto, porque se le dificulta movilizarse. Y si esto que acaba de hacer el pastor, tiene que hacerlo también delante de las ovejas para que todas teman y no sigan el ejemplo de la oveja rebelde. Que no sigan ese ejemplo, porque si hacen como ella, les va a pasar también lo mismo. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Amén. Prepárese. ¿Cuántas veces usted ha visto que el Eterno tiene que disciplinar a gente, a creyentes por negligentes, porque se comportan como burritos muchas veces, porque se comportan como cabras, porque hacen lo que quieren, lo que se les venga en gana, porque quieren ir al mundo, porque quieren ir a probar esto, aquello, lo otro, y han visto ejemplos ustedes afuera de lo que les pasa a esa gente, y ustedes quieren seguir intentando lo mismo, quieren seguir en sus propios caminos y no van a estar a gusto hasta que el rey realmente se levante molesto y empiece a tratar con disciplina con usted. ¿Quiere eso? ¿Ha visto ejemplo, verdad? Amén. ¿Están ahí o no? Amén. Hemos visto eso en muchas personas. ¿Eso es lo que usted quiere también? A una oveja rebelde no le va a ir bien. ¿Quiere seguir intentando el pecado? Adelante, hágalo. Y cuénteme después cuando Yahweh empiece a tratar con usted. Cuénteme. Porque todo es por mi rebeldía, por mi maldad, por mi pecado, por mi desobediencia, por no sujetarme a lo que Yahweh dice. Porque es que yo tengo mi opinión también. Es que a mí no me parece. Es que yo no quiero eso. Bueno, dos cosas, hay dos caminos, no puede haber un tercero. Obedeces a Yahweh o haga lo que quiera. O se sujeta a Yahweh y al pastor que él puso, no al que se autonombró. O haga lo que usted quiera. Pero si usted renuente y se salta el cerco otra vez, de vez en cuando, por eso hay hermanos que siguen el ejemplo de otros. Entonces, lo que le pasó a uno, cuidado, porque también a los otros les puede pasar. Y Yahweh tiene que tratar de esa forma. Y aún así, habrá muchas ovejas que no van a aprender la disciplina. Y no van a aprender de sus mismos errores. Entonces, de tus malas decisiones, hermana, de tus malas decisiones, hermano, te vienen cosas que no te gustan. Después no estés culpando a Yahweh, porque fueron decisiones que usted tomó.
Porque siempre donde Yahweh nos guía, siempre es conforme a su senda de justicia. Y Yahweh es que miren, Yahweh no nos va a guiar al mal, no nos va a guiar al pecado. Él nos va a guiar hacia su corazón, quiere que esté cerca, usted con esa oveja quiere que esté cerca de Él, que aprenda a disfrutar de su presencia, de todos los beneficios que Él puede darle y ofrecer a cada uno, a cada creyente. Desde que como queremos nosotros experimentar el mundo, el pecado. Y siempre que sucede estas cosas, hay dos cosas más que ocurren. Siempre que quieres hacer tu voluntad y mezclarte con el mundo, o aunque hagas tu voluntad y no te mezcles con el mundo, siempre van a pasar dos cosas. Número uno, vas a hablar en mal de tu pastor. Número dos, vas a hablar en mal de Yahweh, de lo que no te gusta. Eso vas a hacer. No creo que Yahweh me esté diciendo eso, lo que me dijo el hermano. No creo que Yahweh me haya dicho lo que me dijo la hermana. Siempre es lo mismo. Siempre. Eso así va a ser. Pero es diferente con una oveja que ha aprendido a disfrutar de todos los beneficios que da el buen pastor, ya que es la vara y el cayado lo que les da aliento a las ovejas. Por ahí no es. Primero son toquecitos suaves. No, por ahí no es, oveja. Por ahí no es. Y muchas veces me ha tocado decir, hermano, no haga eso. Hermano, no se comporte de esa forma, porque no le agrada a Yahweh. Pero claro, como muchas veces sucede en la gran mayoría, terminan haciendo lo que quieren. Después está la consecuencia. Y están hablándole al pastor. Y hay otros que por su vergüenza ni le comunican al pastor, porque ya se les dijo. Entienda que nosotros solo hacemos lo que hacemos es advertir. Usted decide lo que hace. Usted decide lo que quiere. Tal es la siembra, así vendrá la cosecha. No hay como estar con el buen pastor. No hay como dejarse guiar por su vara y las pequeñas correcciones que nos hace mientras vamos caminando con el rebaño. Y de repente queremos desviarnos un poquito porque ya vi un pasto que me pareció mejor. No, no es por ahí, oveja. Y tiene que alinear pequeñas correcciones. No es ahí, no es ahí. Pero ya cuando es mucha la renuencia, la desobediencia, la rebeldía, se tiene que poner un alto a eso. Se tiene que poner un paro a eso. Y muchas veces no es el pastor físico, el pastor terrenal que Yahweh puso, el que hace eso. Como no quieres obedecer a tu pastor, entonces Yahweh se las verá contigo. Y no es que Él se descargue su ira contra ti, sino que te enseña a que te enfrentes a tus propias malas decisiones. Ese es el disciplina. No porque Él se complazca en golpear, en castigar, sino que tu disciplina será, hermana, hermano, las consecuencias como efecto de lo que tú elegiste, de tus propios actos. Eso es lo que se usará para poder corregirte. Hermano, si usted no aprende de sus errores, no sé qué más pudiéramos decir, porque yo he aprendido de mis errores. Cuando yo los he cometido, Yahweh me ha dicho que no está bien lo que hice, que lo hice por mi propia carne, en mi voluntad, y he tenido que reconocerlo y pedirle perdón. Sí, mi rey. Perdóname porque así lo hice. Yo creí que estaba bien, pero lo hice así y te ofendí.
perdóname, ayúdame. Dame la gracia de ser guiado por tu Espíritu hacia tu voluntad. No obstante, hay muchos hermanos, estoy hablando a nivel mundial, que aunque uno le entregue el mensaje o le diga, no haga eso, hermana, no lo haga, no se meta ahí, aún así lo siguen haciendo, aún así. Y vienen las consecuencias para sus vidas. A nivel mundial, esto es un gran problema. Esto ocurre, esto es real, esto pasa. Aún así, Yahweh nos enseña, aunque estemos por el valle de la sombra de muerte, a que no tendremos temor y que su vara nos dará aliento, pero mire que en presencia del enemigo, él pone un banquete de deleite, comunión, en el verso 5. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver el próximo sábado. Aderezas, preparas mesa de banquete delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso lo vamos a ver la próxima vez. La comunión ininterrumpida de David con Yahweh a través de esta misma, la comunión, la comunión ininterrumpida de David con Yahweh. Dice, prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y además habla de una unción del Espíritu en David. Unges mi cabeza con aceite. Más adelante vamos a hablar de estas cosas. Nos quedamos hoy hasta acá entonces. Yahweh les cuide, les guarde, les bendiga, les proteja. Paz y bendiciones. Shalom, Obrahá, ovejas de Yahweh. Ovejas de Yahweh. Yahweh cuida, Amén, amén. guarda al rebaño. Pero también tiene que disciplinar a las que son rebeldes, confrontándolas con las mismas consecuencias de sus errores. Paz y bendiciones. Shalom, Obrahá. Amén, amén, amén. Ben Shaulon Obraja. Puedo decir lo que Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.